de esa fe se hace presente. Edmundo García, bienvenido aquí a este camino y a ser un gran testigo de los hechos de Dios para ti. Muchas gracias, René. Buenos días a todos. Bueno, aquí estamos. Y tú eres de la parroquia San José de Calazán. Correcto. Pues un saludo a la parroquia San José de Calazán. Tú experimentas esa acción de Dios en tu vida concretamente, en la de tu familia. Sí, bueno, yo soy padre de 4 hijos. Tengo un hijo en mi primer matrimonio, mi esposa también. No estábamos casados por la iglesia y después nosotros nos casamos por lo civil. Queríamos hacerlo por la iglesia, en ese momento no se pudo. Procreamos 2 hijas, que son los que completan nuestros 4 hijos. Y entonces íbamos muy felices como pareja, como matrimonio. Gabriela tenía en ese momento 6 años y María Amalia, la más pequeña, 2. Y veníamos un día de la playa muy contentos. Y de estar muy bien, me dice Mari, mi esposa, mira, tú sabes que a Gaby le están dando unos dolorcitos de cabeza y vamos a ver cómo la llevamos al médico, porque eso como que no es usual en los niños. Digo, perfecto. Yo la llevo, mi hermano, yo tengo un hermano por el lado materno, doctor Madera Iglesias, la chequea, le hace un examen ocular. Y él ve algo como que no le gustó, le dice que quiere hacer un chequeo con una neuróloga. Entonces me envía y ella decide que su examen neurológico es muy bueno, pero por un edema de papila bilateral que había visto mi hermano en el examen ocular, le manda a hacer una resonancia magnética. Esa resonancia, que al otro día se ejecutó y nos dieron los resultados, que usted decía, pasamos de estar muy bien a estar muy mal, porque ahí se determinó que nuestra hija tenía un tumor cerebral. En un momentito a otro, como pasa en esta vida frágil y vulnerable. En un momento la vida te cambia de estar muy feliz. Le quitan la alfombra de los pies. Te quitan la alfombra de los pies y tú sientes que te vas al abismo, un vacío. Desesperado, nosotros no estábamos en los caminos de Dios en ese momento. No éramos personas malas ni de mal actuar, pero no estábamos cerca del Padre, ni de la iglesia, ni de la oración. Entonces empezamos un camino en ese momento de acompañar a nuestra hija, hacer lo que teníamos que hacer. Yo consulto aquí los médicos y la sugerencia que me da es que me la lleve fuera porque era delicado el sitio y el tema de la operación. Logramos hacer los contactos. Casualmente, o no casualmente, gracias a Dios, el hermano de mi esposa es médico y trabaja en Miami e hizo los contactos con un médico que nos recomendaron allá. Perfecto, eso fue un viernes, el domingo estábamos en Miami y el lunes lo estaba viendo. Porque como eran médicos amigos, pues él me consiguió las citas inmediatamente. Fíjate cómo son las cosas de Dios. Me gusta puntualizar detalles, porque ese doctor pensaba que era un quiste como de agua, no parecía un tumor. Decía, mira, eso se hace una craniotomía heterotáctica, para los que son médicos sabrán. Se desbarata el tumor, se absorbe, y bien, eso no va a pasar de ahí. Ahí ve como un momentito de luz. Sí, eso parecía muy fácil. Cuando la fuimos a ingresar al otro día, ¿qué pasa? Le están tomando la presión y el médico, por un tema logístico del hospital que se acababa de vender a otro hospital, ellos no tenían área pediátrica y no le permitieron hacer la operación e ingresarla ahí. Él me recomienda a otro médico y me envía a donde otro cirujano pediátrico que cuando ve las placas y lo que yo llevo, dice, no, pero esto no es un quiste, esto es un tumor duro y no podemos hacer ese procedimiento. Bueno, definitivamente él hace otro procedimiento que es una endoscopía y apenas pudo tomar pedazos del tumor para muestras de biopsia. O sea, tuvo que dejar prácticamente de lo que era como una ceutinita, la mitad dentro del cerebro. Y él me dice, después de la operación, que era tan vascularizado que cada vez que picaba el tumor, sangraba. Moraleja, si se hubiese hecho el otro tipo de operación y se desbarata del principio completamente, el sangrado hubiese sido tanto que mi hija hubiese quedado en la mesa de operaciones. El Señor movió de las manos, que donde iba a ser todo a las manos. Bien, todo obra para bien. Yo no lo veía en ese momento, definitivamente. O sea, yo he tenido que hacer una retrospectiva, pero en ese momento yo no lo entendía. Aquel señor salió muy circunspecto de aquella operación porque tuvo que dejar la parte del tumor, pero dijo, pero mira, ella va a estar bien, vamos a darle evolución y en 3 meses tú me la traes. ¿Qué iban viviendo tú y tu esposa en ese momento? Y
y con los otros hijos, porque es importante, se va contando, claro, ya se ve la acción de Dios para quienes están viviendo algo similar o particular, esas situaciones de enfermedad, diagnóstico, vulnerabilidad que te cambian la vida de un momento a otro, y a veces y la familia entra en caos. Ustedes reaccionaron con tensión o se unieron. ¿Qué les sirvió y qué no les sirvió en ese momento? Mira, mucha desesperación en ese momento. Todos estábamos desesperados. Dejamos la pequeña, la adolescente en manos de los tíos. Obviamente en ese momento estuvimos un mes en Miami, regresamos. Teníamos, como te decía, volver a los 3 meses, pero aquella operación y aquel seguimiento que nos dio ese médico, ese acompañamiento, nos fue tranquilizando, pero estábamos muy desesperados. Luego de la operación y ver la evolución de ella, que fue muy buena, pues volvimos a entrar en calma. Regresamos aquí, pero ¿qué pasa? Que cuando volvemos a los 3 meses con el chequeo y volvemos con las placas, es lo que me dice el médico, cuando se tocan esos pequeños monstruos y se oxigenan, ¿qué pasa? Ha crecido el doble y hay que hacer otra operación de emergencia. Entonces, o sea, ahí que te salía el Goliat, el tumor era como un Goliat al que ustedes se enfrentaban, crecía. O sea, el fantasma, lo que estaba era creciendo. Creciendo, y no solo eso, sino que entonces se infiltró, porque en aquel momento él estaba como dentro de un ventrículo libre, y aquí se infiltró dentro de una parte del cerebro que ya él, aunque hiciese esa próxima operación, no podía tocar porque la podía dejar paralizada de un lado. Esa experiencia fue aún peor. Esa segunda operación yo tuve que venir, cuando él nos dio el diagnóstico, desesperado, cerrar la casa, porque ya no sabíamos qué tiempo nos tomaría aquello, los costos, ya yo no tenía dinero. Esa era otra parte de la historia financiera, que es otra preocupación. Sí, entonces vengo, como te digo, pongo la chiquita en manos de una tía, la adolescente en manos de otra. Regreso a ver cómo íbamos a resolver la situación. Y bueno, la parte final, gracias a Dios, ahí pasa otra coincidencia, otra diosidencia, de la que tú no esperas. Estando yo aquí, mi hija nunca había tenido unos síntomas graves, de ponerse muy, muy mala. El día que yo regresaba, la noche anterior, ella hizo muchos vómitos y dolores de cabeza esa noche y se deshidrató. Cuando mi esposa llama al médico, antes de yo llegar, le dice, no, tráemela que te la voy a recibir en emergencia. Y la recibe y la ingresa. Cuando le digo a mi esposa que voy saliendo, me dice, mira, vete directo al hospital porque pasó esto y esto anoche, pero bueno, tranquilo. Cuando yo llego y me dicen que yo tengo que depositar una cantidad para aquella operación, yo no la tenía. Yo le explico mi situación y le digo, mira, pagamos la primera operación, pero ahora estamos en esta situación, no podemos, yo te puedo dar un avance. El Departamento Internacional se negó y me dijo que tenía que llevarme a mi hijo del hospital. En ese momento, yo no sabía qué iba a hacer, voy a la oficina del médico, hablo con una de las asistentes, ella me dice, tranquilo, señor García, váyase a su habitación, yo voy en media hora. Justamente al rato va y me dice, mire, no se preocupe, su hija se va a operar como está programado, mañana a las 7 de la mañana. Y ¿qué pasó? Ella me dice, bueno, en este momento su hija entró por emergencia con una dolencia real. Y el Estado dice que toda persona que ingrese de esa manera tiene que ser atendido con o sin dinero. El médico le pudo decir a mi esposa que le llevara al consultorio, pero entró ese día por la emergencia. Primera vez. O sea que conscientemente Dios no estaba en la ecuación. Ustedes no estaban conscientes de lo que nosotros estaba pasando. No estábamos conscientes de pero lo que estaba pasando. Dios no estaba presente de manera consciente en su vida, pero siempre estaba. Estaba manejando, estaba soportándolo, se estaban abriendo puertas sin ustedes saber quién las abría. Todo parecía correcto. Suerte. Parecía suerte. Pero como te decía, en retrospectiva he aprendido que Dios siempre nos tuvo en sus manos. Entonces se hace la operación. Se hace la operación con un pronóstico ya muy reservado. Fue una operación muy difícil, unas 12 horas. Y empezamos un camino de radiación y quimioterapia por 37 sesiones. Mi hija tuvo que durar 6, 7 meses allá. Fue difícil. Gracias a Dios, como te decía, mi cuñado vive allá. Teníamos alojamiento. La parte financiera, gracias a muchas personas que se unieron aquí y supieron de nuestra situación, fuimos soportados.
Se hizo presente el amor de Dios con la ayuda, con la con la colaboración, ayuda con la solidaridad. de este pueblo, porque no voy a citar a nadie en especial. Porque el Señor va actuando. Y cómo ya llega, ya te haces consciente, cómo cambia la vida y cómo abrazan ustedes ya la vida de fe. Luego de esa operación, que fue el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, increíblemente, yo tengo una crisis personal. Yo no soportaba la situación que estaba sucediendo. Yo había tenido una conversación personal con el médico y él me dijo que era incurable. Yo ese día salgo de la habitación sin saber qué voy a hacer y me topo con una puerta que dice capilla ahí en el hospital. Entro, luego de haberlo pensado, y yo te voy a decir la verdad. Cuando yo me hinqué ahí, yo arranqué a llorar. Cuando te hincaste, arrancaste a llorar. Vamos, quédate viviendo ese momento y recordando lo grande que Dios ha estado en tu vida. Vamos ahora a una pausa y seguimos luego aquí recibiendo los hechos con fe y cómo Dios ha estado grande en la vida de Edmundo García, como lo quiere estar en la tuya. Como te decía, yo estuve muy irritado, rabioso, te digo. No sabía por qué me estaba pasando aquello. Te venía la pregunta ¿por qué? Claro. Eso es por qué. Sí, eso por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hija? Porque mi hija. Porque es peor todavía. Y como padre, ¿verdad? Es difícil. Los padres que a veces preferimos que sean nosotros. Correcto. Y no ver el sufrimiento de un hijo hiere más el corazón de un padre. Mucho más. Y eso te crea mucha ira, mucha tensión, mucha rabia. De hecho, te decía que cuando fui por el hospital, me encuentro aquella puerta que decía capilla y entro. De verdad, yo no sé a qué entré, porque yo, como te dije anteriormente, no estaba en los caminos del Señor. Entré, estaba solo. Yo me senté, el primer banco que encontré, que era el último, ahí me arrodillé y estuve un rato sin hacer nada, hasta que arranqué a llorar. Arranqué a llorar inconsolablemente. Yo no sabía por qué lloraba, no entendía. Cuando yo logré tranquilizarme, no sé qué tiempo estuve llorando ahí, cuando logré tranquilizarme, cualquiera piensa que tú vas a pedirle a Dios que tome a tu hija en control, pero yo tenía tanta ira en mi corazón que lo que hice fue empezar a rabiar, empezar a inquirirle a Dios, a empezar de verdad. Yo no sé cuántas cosas le dije. Yo hice una pelea con el Señor, tuve un encuentro, pero fue un encuentro donde yo tuve un desahogo de todo lo que yo sentí en mi corazón. Yo sé que hería al Señor en ese momento. Pero cuando ya yo no tenía más palabras para herirlo, yo sentía como una mirada sobre mí, tranquila, impávida. No me inquiría, no me preguntaba nada, no me reclamaba nada. Y recordé en ese momento unas palabras que me dijo una amiga antes de haberme ido a ese viaje, a esa segunda operación. Tuvimos un encuentro y me dijo, mira, ella tuvo un hijo muy enfermo y me dijo, mira, cuando nosotros ya no teníamos más recursos y mi hijo se estaba al morir y no aparecía un riñón para su trasplante, mi esposo le dijo, Señor, tú me la diste, yo te la entrego. No importa lo que pase, yo te voy a seguir amando. Aquellas palabras vinieron a mí en ese momento. Y entonces yo le dije, entonces lo que tú quieres, Señor, es que yo te la entregue a un Dios al que yo no amo, al que yo no conozco, al que yo no entiendo. Entregarle mi hija que yo conozco y amo. Lo único que yo tengo, entregársela a un Dios desconocido. Ahí se repite y vemos cómo la palabra, decíamos al principio, que tú decías que eras testigo de que la acción de Dios es presente hoy, al igual que se narran en las Escrituras. Me recuerdas a Abraham. Me recuerdas el pasaje de Abraham, cuando el hijo amado, lo que él más quería, su tesoro, se la pide Dios. Así y tiene en esa entrega, es que él se hace dueño de la vida. Entonces, tú tuviste que te entregar a tu hija, a un Dios que tú no conoces. Tú haces una comparación hermosa con eso de Abraham, porque yo, cuando ya no puedo más, le digo, eso es lo que tú quieres, que yo le entregue. Entonces yo vuelvo a hacer como una catarsis, vuelvo a llorar y le digo, bueno, definitivamente yo soy impotente ante lo que me está pasando. Quizás tú puedes hacer algo por mí. Yo todavía lo ponía en duda. Le digo, de manera que tú me la diste un día y yo te la entrego. En este momento yo te entrego mi hija para que tú sea tu voluntad. Si tú me la dejas, yo seré el administrador de su vida. Si ella se va, no importa lo que pase, yo te voy a seguir amando. Yo se la entrego en ese momento
con un dolor inmenso. Para mí fue el desprendimiento más grande que yo he hecho en mi vida. Pero en ese momento, en ese mismo momento, yo sentí una paz tan grande que yo no la puedo explicar. Fuiste enterrado como muere el grano de trigo, entregaste con dolor, y eso es los hechos con fe. La fe pasa por el dolor, pero es un dolor que tiene vida. Nosotros, el mundo nos enseña a que toda la vida está en el placer, en lo bueno, en lo que va bien. Sí. Y tú, lleno de dolor, te la entrego, y pase lo que pase, yo te voy a seguir amando. A ti que estás sintonizando con nosotros, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, Dios en este momento te puede estar diciendo a ti, entrégame, ya sea tu vida o el matrimonio que se está rompiendo o lo que sea, cualquier situación. Y pase lo que pase, yo te voy a seguir amando. Te entregaste, me entregué. Abrazaste la cruz. Sí, simbólicamente abracé la cruz. Yo de ahí salí corriendo a la habitación a decirle a mi esposa lo que había pasado y el encuentro que yo había tenido. Y le sentiste la paz. Cuenta esa tremenda paz que el mundo no da. Ese es el signo cuando se hace la voluntad de Dios. No es la alegría, definitivamente. No, es la paz. Es la paz. Yo, en ese momento, yo sentí algo que nunca en mi vida yo había tenido dentro de mí. Y no podía entenderlo. Todavía en medio de mi situación, yo tenía esa paz tan grande. Se lo digo a mi esposa, que ella venía haciendo rosario, orando todos esos días. Ella decía que si mi hija se moría, ella estaba durmiendo, no sé, ella no dormía, haciéndole rosarios en la cabeza todos los días, a toda hora. Y entonces cuando yo se lo dije, ella no lo pensó, y después al rato me dice, tú sabes que estamos juntos en esto. Definitivamente. Oye, qué hermoso también, ahí también hay un testimonio de pareja. De pareja. Porque ustedes estaban precioso. Bien, pero con Dios, como diría un niño, se está más mejor. Como dicen los niños, más mejor. Porque esa frase, yo estoy contigo en esto también, los matrimonios que están pasando cualquier situación en este momento, díganse esa palabra que fue el Señor y ese rosario que se le inspiró a tu esposa. Amén, yo estoy contigo en esto. Dile a tu pareja, yo estoy contigo en esto. A la familia, díganle, yo estoy contigo en esto. Los que están en la clínica en este momento, en un hospital, o quien tenga un niño enfermo ahora, que estamos viviendo tantos brotes, tantas enfermedades y tantos casos difíciles, yo estoy contigo en esto. El Señor se manifiesta en la unión. Y ahí esa paz que Dios te regaló a ti, también la experimentó tu esposa. Definitivamente. Y empezamos, como te dije, ese proceso de radiación y cosas. Entonces nosotros salíamos juntos. Mientras entrábamos, teníamos que atornillar a nuestra hija para que esos rayos fueran todos los días. Y salíamos afuera y juntos orábamos. Le orábamos, hacíamos un rosario, invocábamos los ángeles, el Señor. Eso empezó entonces a ser un camino diferente para nosotros. Empezamos con fe a pedir por ella. A pedir con fe cada día. Y nos sentábamos ahí. Yo en eso vine a Santo Domingo, después tuve que volver. Pero las cosas empezaron a cambiar. Se suponía que ella se le iba a dar ese proceso de radiación y luego un año. Cuando nosotros volvimos con las placas, después de esas primeras sesiones de radiación, mi hija estaba limpia. El doctor no podía creer que todo lo que él había dejado ahí había desaparecido. Óyelo bien a ti, que estás aquí, limpia. Escúchalo, míralo, créelo. Lo que Dios ha hecho en la vida del mundo lo quiere hacer contigo. El doctor no podía creer que todo lo que él había dejado no estaba ahí. Pero claro que eso no estaba ahí, porque lo que estaba era la presencia de Dios en la vida de Gabriela. O sea que el Señor ofende a veces la ciencia médica, pero para mostrar su amor. su amor. Y lo que era un año, y ya es esa paz. Pero fíjate cómo cuando entregas al Rey de Reyes, al Dios todo amor, el Señor te da todo, te da el 100%, te da. El Señor no se deja ganar. Amén. Nada, en fidelidad y en amor, jamás. Pero a ti te estaba entregando una hija sana, pero yo pienso, Edmundo, mientras me cuentas tu testimonio como padre, que el Señor le estaba regalando a tu hija otro papá. El que tenía era bueno, pero le estaba entregando otra familia, le regaló otro papá, otra mamá, otros hermanos, porque todos vivimos una experiencia que nos cambió, definitivamente. ¿Cómo te cambió la experiencia? Que ya han pasado de eso varios años. 2004 fue su primera operación. Tenemos en este camino 13 años. Se operó en el 2015. Todo no ha sido rosa, ¿eh? Hubo otro tumor en el 2015, pero fue diferente, acompañado del Señor. Pero definitivamente. O sea que ha habido grandes batallas. Mataron un Goliat y otro Goliat también se peleó, pero con el Señor. Ya ahí tenías el entrenamiento. Con el Señor y sin mayores consecuencias. Ella está muy bien, ella está en la universidad, está estudiando administración hotelera. Tenemos una vida
y una familia hermosísima. ¿Qué cambió en el Edmundo, en tu modo de vivir? ¿Qué tú me le dices a los padres, madres, jóvenes que te están oyendo? ¿Qué cambió en el Edmundo antes del tumor que visitó la familia, luego del encuentro con Jesús? ¿Qué cambia ahora? ¿Cómo ves la vida y qué está pasando en la vida de Gabriela? Si ella está consciente de la bendición que tuvo y si se enamoró de Jesús. Definitivamente. Mira, cambió todo. Me cambió todo. Yo soy otra persona, o sea, no podía, que éramos personas sanas, buenas, correctas, sí, pero no teníamos el amor de Dios dentro de nosotros. Todo cambió. Nuestra vida ha sido totalmente diferente. De tener una vida buena, tenemos una vida bendecida. Tenemos un matrimonio bendecido, una familia hermosísima. Hemos sido testigos y testimonios de ese amor de Dios. Donde me llaman o han llamado a mi hija, ella va con mucho amor y da ese testimonio. Definitivamente ella fue tocada para toda su vida. Qué hermoso. El Señor utiliza diferentes modos de hacerse presente y de encontrarse contigo. Algunos son evangelizados por otros y otros son evangelizados por el sufrimiento. Tú fuiste evangelizado por el sufrimiento. Dame un minutito, porque qué rápido se ve. Dímele ahora, evangelízame, dámele un mensajito final a los padres y las madres que están ahora viviendo una situación, para desde aquí dímele con qué palabra tú quieres cerrar este testimonio. Mi mensaje sería, no importa si tú estás viviendo una situación difícil o buena o tienes una vida buena, no basta con ser bueno, no basta, Dios está ahí, te está mirando, te está acompañando cada día, cada minuto. No lo ignores, míralo, porque Él te está hablando cada día en cada acción. En cualquier situación que tú tengas, confía y ponle en manos de Dios. No lo dudes ni un segundo. La oración, no vas a perder nada. No dudes, no vas a perder nada. Y un gancho, tú te vas o te quedas. Yo me quedo. Tenemos 8 años en San José de Calazán quedando. Entonces tú te quedas en San José de Calazán. Ahí estamos. Definitivamente Dios es bueno y Dios está actuando con nosotros y Dios sigue articulando y haciendo hechos con fe. Como lo hizo en Edmundo, lo quiere hacer contigo. Que Dios te bendiga. Vamos ahora a una pausa y no te muevas, no muevas nada. Quédate con nosotros presente porque seguimos caminando en Hechos con Fe para pasar del desierto a la vida. Amén.